Un aliento de vida. Palabra de edificación y consolación con el pastor Jorge Enrique Gómez Sánchez. Bienvenidos. Un aliento de vida. Le invito que en esta hora usted aparte una hora, no le pido más. Una hora apártela para usted dedicarle al Señor. Vemos muchos pensamientos, muchas formas de ver la gente, las cosas. Y es sorprendente que en medio de todo esto la gente aún no reconozca. Y viene a mi mente en esta hora ese cuadro cuando el Señor Jesucristo estaba clavado en la cruz del Calvario. Y habían dos personas en su misma condición. Podemos decir el 100% de la humanidad. Y el 50% reconocía que Él era el Mesías. Un ladrón le dijo, acuérdate cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás. Y el otro 50% le decía, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate y bájame. Como quien dice, ¿no dices que eres Dios? Hoy en día mucha gente tiene ese pensamiento. Y ese pensamiento te va a llevar al mismo infierno. Esa manera de pensar te aleja de Dios, te aparta de Dios. Porque mucha gente cree que es como ellos creen, piensan como ellos piensan y dicen lo que ellos dicen. Y alejados de Dios nada podemos hacer. Quizás acá tú en la tierra puedas poner tu libre albedrío en práctica, pero en el cielo por la eternidad o estás en el cielo o estás en el infierno. Por sus frutos se conoce el árbol. Hay árboles que uno los ve esplendorosos, pero se acerca a tomar su fruto, están dañados, están amargos, etcétera, etcétera. Vamos a orar. Yo le invito para que usted se una conmigo. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta noche tú has permitido reunirnos. Te doy gracias, Señor, por permitirnos llegar a cada vida, a cada corazón, con el mensaje de paz, de esperanza y de amor. Yo en esta hora, Señor, envío tu palabra a cada vida, Señor. Envío tu palabra a cada corazón. Envío tu palabra, Señor, en esta hora a cada hogar. Y que cada persona sienta el abrazo y el poder de tu palabra. No es mi palabra, no es mi predicación, no es mi enseñanza. No busco fama, Señor, no busco reconocimiento. Busco hoy, Señor, difundir tu palabra. Busco hoy, Señor, que tú toques sensiblemente a cada vida. Que cada vida en esta hora pueda reconocer que no hay otro en quien podamos ser salvos. Que cada persona pueda reconocer en esta hora que te necesita, Señor. Padre, envío tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret envío palabra de sanidad. Envío palabra de sanidad, de restauración. Padre, los milagros existen, aún estemos en cuarentena o no, pero no buscando fruto ni reconocimiento humano, ni buscando, Padre amado, elogios de la gente, porque el elogio de las personas son como la flor que nace, pero cuando llega la tarde se ha esfumado, se ha desvanecido. Y aún, Señor, la flor que un día estuvo, al pasar el día de mañana, ya no está, Señor. Hoy no busco exaltarme, ni que me reconozcan, sino pido a ti que llenes con paz cada hogar. Que cada persona que me vea, Señor, sienta tu paz, sienta tu amor, sienta tu presencia. Padre Celestial, es tu palabra la que en esta hora comparto. Padre Celestial, es tu palabra la que en esta hora estoy hablando. Cumple y Padre en esta hora respalda tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos entonces con el Salmo 23. Hoy meditando en este Salmo, ya usted tiene abierta su Biblia, ábrala. Si quiere, tome lápiz, tome un papel y escriba.
porque lo que uno escribe aprende más. Hoy mirando la palabra de Dios, el Salmo 23, un salmo, como yo he escrito, y quiero leerle este pensamiento antes de iniciar. Dice, hoy Dios quiere que este salmo, que se ha convertido en un símbolo del pastor con sus ovejas, las cuales oyen su voz y le siguen, no quede solo como un hermoso poema que exalte y dé a conocer tan noble labor pastoril. A Dios no le interesa que tú lo elogies, pues Él es el que merece la gloria. De hecho, la naturaleza exalta y reconoce la grandeza de Dios. Las aves, las flores, todo lo que respira, alaba a Dios y reconoce su grandeza. Dios quiere es que tú lo tengas en tu vida. Otro pensamiento que me llamó poderosa la atención fue ver un rebaño el domingo. Y de ese rebaño, de verlo, fue que sale este pensamiento. Por ello, Dios, que es el pastor de su rebaño, describe su relación para con su amado pueblo. O sea, el Salmo 23 está describiendo la relación que tiene Dios con su pueblo. Pero su mensaje principal se ha distorsionado. Es por ello que debemos aprender que cuando un extraño se acerca a un rebaño de ovejas, éstas huyen porque no le conocen. Pero hoy se quiere dar a entender que cualquiera que recita este salmo le da el derecho a pertenecer al redil y adoptar a Dios como su pastor. Y no es así. El hecho de que tú recites la Biblia no te hace salvo. El hecho de que tú hagas una oración no te hace salvo. Porque los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no obedecen. Lo que a ti te hace salvo es que tú practiques y vivas lo que lees. Que practiques y vivas este Salmo 23. Porque este Salmo 23, continuando con nuestro estudio, vimos nosotros que hoy vamos a ver que las ovejas llegan a un lugar de habitación. Un lugar de habitación. Ellas vienen de morar, pero hoy van a habitar. Porque es que el Salmo 32:2 dice, para pasar a su habitación permanente, en lugares pastos me hace descansar. Eso es morada. Ahí estaban morando. En lugares de pastos me hace descansar. Mora. Pero las ovejas finalmente tienen que llegar al arroyo. Perdón. Las ovejas tienen que llegar al reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El lugar de reposo. Pero hay algo que me llamó la atención. El Salmo 23, ¿quién lo escribió? Pregunto. El Salmo 23, ¿quién lo escribió? El rey David. ¿Y el rey David qué era? Un pastor de ovejas. ¿Por qué el Salmo 23, escrito por el rey David de profesión de pastor, no se identifica con Dios como también pastor? Porque el Salmo 23 debería decir, Jehová es mi pastor, y yo como pastor de ovejas las conduzco a que nada les falte. Llevo las ovejas a lugares de delicados pastos. Llevo las ovejas a manantiales. ¿Por qué? Porque el rey David se identifica como una oveja.
O sea que el rey David está mirando que el pastor de todos los pastores es Jehová. Y él hace parte del rebaño de esas ovejas. Por eso él dice, Jehová es mi pastor. En otras palabras, tú, Dios mío, eres mi pastor. O sea que el rey David asume la posición de ¿qué? De oveja. Tú reconoces a Dios como tu Señor y Salvador. O quizás tú eres una de esas personas que te gusta simpatizar. ¿Qué es un simpatizante? Aquel que no reniega, pero aquel que dice, bueno, sí, yo me identifico. Sí, está bien. O quizás tú eres alguno de ellos que oye y dice, bueno, voy a escuchar a este hombre a ver qué es lo que hoy me quiere enseñar. Pero tú realmente no estás en el redil. No eres una oveja. No te identifica como las ovejas que escuchan la voz de su pastor. Es bueno recordar que a lo largo del trato de Dios con la nación de Israel, Israel era el rebaño de Dios. El Salmo 81 dice, Dios y pastor nuestro, tú guiaste como a un rebaño a tu pueblo Israel. Tú reinas entre los querubines. Ahora escúchanos. O sea que Israel reconocía su pastor. Y es que este cuidado de Dios para con su pueblo se proyecta a lo largo de todo el Antiguo Testamento en referencia a nuestro Señor Jesucristo. Isaías 49:10 dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Mire que la palabra de Dios, escrita por diferentes autores, siempre lleva una misma relación. Cuando yo hablo de relación, es que primero a la oveja Dios la satisface. Una vez la oveja llena, entra en una morada, o sea, se queda en los pastos verdes. Termina ella su de comer y luego pasa a recibir sed, o sea, pasa a recibir agua o a tomar agua. Y aquí el Señor está diciendo lo mismo, los guiará. O sea, Dios los satisface. Dios los lleva a pastos verdes y luego los conduce a manantiales. Eso dice Isaías 49:10. Y Jesucristo como la palabra encarnada del Padre, el cual hoy vemos su cumplimiento, porque Hebreos dice, hace mucho tiempo que los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora en los últimos tiempos Dios nos ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. O sea que Jesucristo hoy es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y esa palabra, que es la que hoy nos comunica el mensaje de Dios, que hoy nos lleva la palabra de Dios a nuestra vida y se hace real, dijo en Juan 10:16. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. O sea, hay ovejas que no pertenecen al redil de Dios, pero hay ovejas. Esas ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y harán un solo rebaño con un solo pastor. O sea, Jesucristo estaba hablando del misterio que había sido escondido a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese misterio? La iglesia. La iglesia. Ya no habría ni judíos
ni griegos, ni romanos, ni gentiles. Los gentiles son los no judíos, los romanos, los griegos. Pero al apóstol acobija a todo mundo para entrar los americanos, los colombianos, los argentinos, los brasileños. Ese misterio ha sido revelado en este tiempo, que es la iglesia. Esas ovejas entran al redil. Por ello, Dios como el pastor, lo primero que hace es satisfacer a la oveja. Y es que este Salmo 23 no es nada más ni nada menos que la descripción de la conversión de una persona. Tú dirás, ¿cómo así? Si es un poema. Déjeme decirle que el Salmo 23 describe perfectamente tu proceso de conversión. Así es como va a pasar o está pasando o va a suceder, tú que hoy me oyes y vas a recibir a Jesucristo en tu corazón, es como va a pasar en tu vida. ¿Por qué? Porque si tú reconoces que Dios envió a Jesucristo su Hijo a morir en la cruz del Calvario, eres salvo. O sea que Jehová pasa a ser tu pastor. Jehová pasa a ser tu guía. Jehová pasa a ser tu protector. Jehová pasa a ser tu Dios, tu compañero permanente, a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque recordemos que Dios Padre ordena, Jesucristo crea y el Espíritu Santo embellece a toda la creación. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que da el toque de armonía, de belleza a lo que Dios ordenó crear. Jesucristo creó y el Espíritu Santo embellece. Así que el pastor lo primero que hace es que satisfacer la oveja. Por eso la oveja dice, nada me faltará. Ahora, hoy oyendo a un pastor, predicador, él hablaba que en el hebreo hay una gran complejidad, porque en el hebreo no hay como en el español. En el español tú sabes que hay un pasado, un presente y un futuro. En el hebreo no. En el hebreo hay un perfecto e imperfecto. Un estado perfecto, que es lo que pasó. Y un estado imperfecto, que será lo que va a estar pasando y va a pasar. Por tal manera, si tú miras este Salmo 23 a la luz de varias versiones, que son las que hoy te voy a compartir, te vas a dar cuenta que ellas ven al creyente siempre en el presente. Porque en el pasado Dios alimentó a su nación de Israel. En el presente Cristo alimenta a la iglesia y Cristo alimentará a Israel nuevamente. O sea que hay un eterno presente en la Biblia. Primera de Juan 2:27 dice, pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. ¿Sí se va dando cuenta? Ahí el pastor, Jesucristo, está diciéndole a la oveja, nada te faltará. Y nada te faltará, ¿por qué? Porque Él ha enviado, ha puesto en nosotros, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Primera de Juan 2:27 dice, pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo. O sea, usted cuando recibe a Jesucristo en su corazón es equipado con el Espíritu Santo. Por eso alguien dice, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Yo no voy a entrar a polemizar. Yo te estoy diciendo que es mejor que tú estés seguro que Dios te quiere salvar. Y que ha puesto primero al Espíritu Santo en ti para que tú puedas empezar a discernir y a cambiar y a tener algo seguro, algo en que afianzarse. ¿Cómo sé que soy salvo? Si el Espíritu Santo habita en mí.
Pero ya vamos para las siguientes etapas. Porque vuelvo y le digo, el Salmo 23 nos muestra la conversión de una persona. Dice, ya nadie tiene que les enseñe. Todo lo que él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso, sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. O sea que el nada me faltará, que es la entrega del Espíritu Santo. Y es por ello que la oveja dice, nada me falta. Porque ella queda satisfecha, llena del Espíritu Santo. Y es por ello que el buen pastor la conduce a verdes pastos. Me lleva a descansar a prados verdes. Si va dando usted cuenta que hay un eterno presente en la Biblia, me lleva a descansar, no dice me llevará o me llevó, me lleva a un eterno presente. La Biblia y Cristo y Dios viven en un eterno presente. Por eso en la Escritura dice, para Dios un año son 1000 días, 1000 días un año. En Dios no hay tiempo. Él vive en un eterno presente. Dice, me lleva a descansar a verdes pastos. La oveja, como pensamiento, en los verdes pastos no se alimenta, sino que descansa, medita en lo que le llenó. ¿Qué fue lo que tú recibiste cuando aceptaste a Cristo en tu corazón? El Espíritu Santo. O sea, Dios lo que hace es perdonar tus pecados, limpiarte tus pecados, e introduce en el creyente el Espíritu Santo, que es el que empieza a comprender o a la persona le permite entender la Biblia. Por eso, si tú no la entiendes, es porque en ti no habita el Espíritu de Dios, porque en ti no habita el Espíritu Santo, porque tú no has reconocido que Dios es tu pastor, que Jehová te pastorea. Por eso la Biblia dice, y este pensamiento dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que la oveja, cuando está en los pastos verdes, ¿qué está haciendo? Está meditando. Mi pastor es Dios. Busco primero su reino. Pienso primero en su justicia. O sea, me salvó, me limpió. Y una vez yo medito en ello, dice la Biblia, y lo demás será añadido. Así que la persona entra a morar en el reino de Dios. Su morada reconoce que debe buscar a quien le llenó y le dejó satisfecha. El reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos. Y eso tiene que ver con la salvación. Y es que cuando una persona conoce al Salvador, solo puede disfrutar de su cuidado y provisión. Primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. El pastor es reconocido por la oveja. La oveja reconoce a su pastor. Nada le va a faltar. ¿Por qué? Porque entra a morar el Espíritu Santo. Entra a morar en esa vida. Por eso tú no le des lugar a nada. Tú no digas, ¿será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? Pero es que yo no salgo de esta situación en la que estoy. No salgo de esta problemática en que estoy. Eso estás tú ya en los pastos verdes. Estás meditando. Pero no te puedes quedar ahí. Tienes que pasar a las aguas. Pero para poder recibir estos beneficios debemos arrepentirnos. Cambiar de manera de pensar, no de remordimiento. El arrepentimiento tiene que ver con abandonar el pecado y que haya fruto de rectitud. Por eso yo molesto y sigo molestando a aquellas personas que quizás tienen amigos que no conocen de Dios y empiezan con sus saludos. Hola, fulano de tal. Esa persona debe decirle, discúlpame, tú no me puedes identificar a mí por la palabra de moda que asume que soy un homosexual.
mi nombre es fulano de tal. Ahí la persona está diciendo, Cristo me compró, Cristo me lavó, pertenezco a Él y no permito que otro me diga lo que yo no soy. Porque las palabras tienen poder, las palabras atan. Y lo que la gente habla es lo que hay dentro de su interior. Por eso digo, el Salmo 23 es un proceso por el cual una persona recibe a Cristo y comienza Dios a tratar con él como su oveja. Efesios 3:17 dice, porque el arrepentimiento es permitir que el reino de Dios nazca en mí. Es permitir que Cristo habite en mi vida. Y sólo así se genera un cambio, el cual es producido de adentro hacia afuera. ¿Qué dijo Jesús cuando lo acusaron de que él estaba comiendo con las manos sucias o sus discípulos habían tomado espigas? Él dijo, no lo que entra contamina, sino lo que sale del hombre, porque de su interior salen las enemistades, de su interior salen los pleitos, de su interior. Y Efesios 3:17 dice, también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones. O sea, vuelvo y le repito, también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones. Nada le faltará, nada le faltará. Gracias a la confianza que tienen en Él. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y los demás. Vuelvo y le digo, está usted en lugares de delicados pastos donde me hará descansar. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. O sea que la persona está descansando, pero está meditando. Porque antes fue satisfecha. Fue satisfecha, ¿por qué? Vuelvo y le repito. Efesios 3:17. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones. O sea, ¿qué es lo que se implanta en usted? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se implanta en usted? A Jesucristo. La palabra de Dios. El verbo hecho carne. El Cordero de Dios. El buen pastor. Nada te faltará. Luego te eres conducido a lugares de delicados pastos, donde Él te hará descansar. Dice, gracias a la confianza que tienen en Él. O sea, usted está descansando en los pastos y usted está diciendo, Cristo me compró, Cristo me lavó, alma mía, entienda. Porque es que el salmista le habla a su alma. Dice, alma mía, reconoce que solo en Él hay salvación. Oh alma mía, alaba a Jehová, alaba su bendito nombre. Y ustedes manténganse firmes en su amor por Dios y los demás. O sea, la oveja en lugares de delicados pastos, donde está descansando, está meditando, porque ya no está comiendo. Le pido a Dios por ustedes que conozcan ese amor, que es más grande que lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. ¿Dónde? Pues en los pastos verdes. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Eso dice la Escritura en Efesios 3, versículo 21. Así que nada falta cuando Cristo mora en mí y su reino está en mi vida y yo soy parte de ese reino y lo muestro a los demás. Una vez lleno, el reino, que es el redil del pastor, me lleva a los verdes pastos donde me hace descansar. No me alimenta, porque una oveja descansa cuando su apetito es satisfecho. Así que las ovejas literalmente nos habla de un reposo, una quietud. Finalmente es establecida la morada del creyente, porque las ovejas que han hallado al pastor, que es su mismo Dios, que les dio su alimento espiritual,
llegan al prado a descansar. Mateo 11:29. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. O sea, vuelvo y le repito, tú recibes a Cristo en tu corazón y tú tienes que tener la plena convicción de que eres salvo. Tú tienes que tener la plena convicción de que cualquier cosa que hagas ya no la vas a hacer por elogiarte o porque los demás te reconozcan, sino todo lo que hagas lo vas a hacer por amor a Dios. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Siempre que vayas a hacer algo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Sería que Cristo en cualquier momento, perdón, se me seca la garganta, miraría a otra persona que no es mi esposa. O Cristo en mi lugar engañaría a mi propio hermano. O Cristo en mi lugar mentiría. O Cristo en mi lugar sería tacaño. O Cristo en mi lugar solo vería por lo mí. O Cristo en mi lugar en esta pandemia no pensaría en nadie. O Cristo en mi lugar, etcétera, etcétera. La oveja en el pasto medita. Colosenses 3:16, ¿qué dice? Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes, meditando, ¿sí o no? Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Ahí está la oveja, descansando. Y Romanos 6:1 dice, ¿qué diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. O sea que la oveja que está en lugares de delicados pastos está meditando y está diciendo, ¿vale la pena seguir yo conviviendo con mi esposa y la mona? ¿Vale la pena seguir yo haciéndole daño a mi tío, a mi tía, a mi familiar? ¿Vale la pena seguir yo guardando ese resentimiento que llevo por años y que no puedo perdonar? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando nada me faltará es que Dios rompe en ti el pecado. Nada me faltará es porque el Espíritu Santo entra a morar en ti. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, nada me faltará, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, o sea, en vida nueva. Tú, cuando empiezas en lugares de delicados pastos, tienes que empezar a meditar toda la obra que hizo Cristo en ti. Así que los pastos son la morada del creyente. Otra parte bíblica dice en Juan 15:3, mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Nada me faltará, o sea, ya Dios te llenó. Quédense en mí y yo me quedaré en ustedes. O sea, habiten en esos lugares de delicados pastos. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual pasa con ustedes. No puede dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid, o sea, yo soy la rama principal. Ustedes las ramas, o sea, yo soy el tallo. Ustedes son las ramas. El que se queda en mí producirá mucho fruto. Pues ustedes no pueden hacer nada sin mí. Pero el que se aparte de mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogen las ramas secas, se echan al fuego y se queman. O sea que una persona que un día reconoció a Cristo, se alejó de él, pierde su salvación. Sí, pues nunca fue salvo. Porque es que tú debes reconocer que no puedes pecar, que tú no puedes caer otra vez nuevamente en ese vicio de seguir pecando. Así que hoy Dios te quiere conducir a manantiales de agua fresca. Iniciemos el estudio. Pensamiento. El estar junto a las aguas
le da al creyente una orientación correcta. Repita conmigo. Salmo 23, versículo 2, parte B. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Repita conmigo otra vez. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Ahí tú vas en la oración, en la orientación correcta. Porque en los pastos hay reposo o morada. Pero en las aguas se le ofrece todo lo que necesita. Porque es la habitación permanente del creyente. O sea que el proceso de nada me faltará sigue tomando valor en los delicados pastos. Pero se afianza junto a las aguas de reposo, donde finalmente tú vas a habitar. Nótese que la palabra no dice que el pastor lleva cada vez que tiene hambre una oveja a comer y cada vez que tiene sed la lleva a las aguas. No, el nada me faltará es la llenura total de la oveja que es el creyente. Y una vez nada me faltará es conducida a morar y finalmente llega a su habitación. Pensamiento. Si no reflexionamos en la obra que el pastor hizo para poder introducirnos en el redil, créame que la oveja o el creyente que peca y vuelve a pecar y continúa pecando, no pertenece al redil del buen pastor que le ha llenado y le ha dejado satisfecho. Ahí es donde se sabe si verdaderamente tú eres creyente o no. ¿Por qué? Porque tú debes meditar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No fue fácil dejar Dios su trono de gloria para venir a salvarte, hacerse uno de nosotros, habitar entre nosotros, sufrir el rechazo, el vituperio, luego sufrir el abandono de Dios su Padre en la cruz del Calvario, para finalmente amarte a ti y a mí. Mucha gente no quiere oír este mensaje. Mucha gente quiere oír palabras hermosas, palabras que lo elogien, palabras que le digan, pero si no nacemos de nuevo, estamos perdiendo nuestro tiempo. Y créame que mi mensaje va orientado a que tú me entiendas hoy, que las aguas no son para que el creyente permanezca en ella. No es para que tú seas llevado cuantas veces sea necesario, sino es porque Dios te quiere tener ahí y que tú permanezcas en Él. Efesios 3:16 dice, pido en oración que sus gloriosos e inagotables recursos, o sea, el nada me faltará, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu Santo. Nada me faltará, en lugares delicados pastos me hace descansar. Alguien dirá, pero ¿cómo él puede interpretar así? Vuelvo y le repito. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos. O sea, nada me faltará. El pastor que da a la oveja para que nada le falte. Tiene que tener unos recursos y tienen que ser inagotables. ¿Para qué? Para que la oveja sea fortalecida con poder en el ser interior por medio de su Espíritu Santo. Ya hablamos que el Espíritu Santo entra a morar en el creyente y que el Espíritu Santo comienza a enseñarle en el creyente. En otras palabras, comienza a redarguirlo y a decirle, ojo que te dieron cambio de un billete de 100 y tú pagaste con un billete de 10,000. ¿Cómo así? Vuelvo y le repito, ¿sí? Muchas veces hay personas que nos equivocamos, se equivocan y nos dan más plata de la que vale el artículo y a veces uno se siente tentado a decir, sí le doy o no le doy. Y algunos osadamente dicen, Padre, tú enviaste la provisión. No, Señor, nada, tú tienes que ser correcto, tú tienes que ser íntegro.
donde se cambia a la oveja en el interior. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿A dónde es la habitación del creyente? Junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Sí ve cómo la palabra de Dios armoniza? ¿Cómo la palabra de Dios encaja? No porque yo la quiera interpretar así, no, sino porque la palabra de Dios tiene un solo mensaje, tiene un solo propósito, y es que tú y yo seamos salvos. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Ahora entonces la pregunta es, ¿en cuál de los estados tú estás? Quizás tú estás hasta ahora reconociendo que Dios es tu Salvador. Quizás tú hasta ahora estás reconociendo que Jehová es tu pastor, y está bien, pero es que no estás disfrutando de los beneficios de nada me faltará, menos estás disfrutando de en lugares de delicados pastos me hará descansar, y menos estás disfrutando junto a las aguas de reposo donde Él te pastorea. Versículo 18 de Efesios 3. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. O sea, Dios te está diciendo, inagotablemente puedo suplir todo lo que tú necesites. Y ahí es donde tú dirás, nada me faltará. En mi deseo, versículo 19, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serás completos con toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que tú debes, en los pastos, en los lugares delicados, debes empezar a morar y empezar a decir, tú eres mi proveedor, tú eres mi ayudador, tú eres mi sustentador. En este momento de pandemia, Señor, tú cuidarás de mí. Yo saldré y saldré renovado y confiado de que tú vas a proveer para mí y tú vas a hacer milagros cual nunca lo pensé. Usted sale a la calle, faltando 5 minutos para las 6, no ha hecho nada, pero si tú sigues confiando en que Dios es tu proveedor, en 2 minutos Dios puede hacer lo que nunca hiciste en todo un día. Porque la fe se afianza. Dice la Biblia, Dios le prometió a Abraham un hijo. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que eso pasara? 25 años. Tú dirás, ¿cómo así? Sí, es que la fe se afianza a medida que pasa el tiempo. Y a medida que uno cree y permanece en esa fe, se acorta el tiempo o se alarga el tiempo. Luego sigamos deseo. Versículo 20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Por qué las aguas son la habitación? En una habitación, ¿qué hay? Refugio, alimento, y se protege de cualquier adversidad del mundo exterior. Por eso, desglosemos rápido, porque ya el tiempo corre, la palabra que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vuelvo y le digo, muchos intérpretes traducen, y Reina Valera quiso traducir pastoreará, lo quiso traducir. ¿Por qué? Porque ese pastoreará en nuestro tiempo, vuelvo y le digo, el verbo nuestro o nuestro lenguaje tiene el verbo pasado, presente y futuro. En el hebreo no existe esos tiempos. Existe un eterno presente, un perfecto e imperfecto sobre una misma palabra. Por eso permítame traducirle qué significa junto. No le voy a hablar del hebreo y del griego, sino le voy a decir junto también se traduce como para cerca a o al lado de. Por eso cuando usted lee una interpretación, una Biblia,
alguna Biblia de alguna versión dice, cerca a delicados pastos me hace descansar. Está bien traducido. O al lado de los delicados pastos me hace descansar. Está bien. Porque eso significa esa palabra, o esa palabra se traduce como agua. Agua se traduce como manantial, arroyo y río. Miremos un ejemplo para que lo puedan ver en esta hora de las versiones que tengo acá. Permíteme, tomo algo caliente. De las versiones que tengo acá para que usted se dé cuenta el ejemplo que le estoy poniendo. Salmo, capítulo número 23, versículo 2. Dice la Nueva Versión Purificada. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Biblia de lenguaje sencillo, Salmo 23, 2. Me haces descansar en verdes pastos. Y para calmar mi sed, me llevas a tranquilas aguas. Biblia de Dios para todos. Me lleva a descansar en prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Biblia K2. En lugares verdes pastos me ha hecho morar. Él me ha nutrido con las aguas de reposo. Todas esas versiones están bien. Biblia de las Américas. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Nueva Traducción Viviente. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Si ve que las Biblias van los intérpretes tomando las palabras a lo que se traduce, entonces agua se puede traducir como manantial, arroyo, río. Reposo es descanso o paz. Consuelo, que aquí nos muestran características a donde se conduce por un buen pastor. Finalmente, la palabra reposo también significa o se traduce como habitación. Acabamos de leer Efesios, que decía que el hombre interior es la clave por la cual la oveja llega al manantial. Efesios 3:16 dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu Santo. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ella los mantendrá fuertes. Así que en el estudio pasado vimos que los pastos también tienen que ver con habitación o morada. Hoy estamos viendo que las aguas o junto a las aguas también tienen que ver con habitación y morada. ¿Qué quieren decir? Pensamiento. La habitación, las aguas son habitación y los pastos morada, lo cual indica que es un lugar de permanencia. Dios quiere que el creyente tenga un encuentro consigo mismo, pero bajo la mirada constante del pastor, quien conoce a la oveja, la cual se somete a un proceso de dirección, guía, protección y comunión permanente. Pastorear tiene que ver con algo activo e intenso, ya que es la morada y habitación del creyente donde se desarrolla como persona en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en los lugares de delicados pastos y junto a las aguas es que se forma el creyente. Por eso vuelvo y te digo, ¿en qué estado tú te encuentras hoy? Quizás tú hasta ahora estás reconociendo que Dios es el dueño de todo. Quizás tú hasta ahora estás reconociendo que Dios puede ser tu pastor. Quizás tú puedes estar reconociendo que Dios puede hacer algo en tu vida para cambiarte, pero no lo has reconocido de verdad. Por eso Efesios 3:18 dice, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo.
Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y en el poder que proviene de Dios. Entonces, cuando Dios nos pastorea, se traduce como sustentar, llevar, conducir o guiar. Pero hay algo poderoso que a mi mente viene y es el significado del agua en la Biblia. El significado del agua en la Biblia es claridad, transparencia, origen de lo que viene y ha de ser, fuente de vida, un sentido muy amplio que tiene que ver con el arraigo de la vida misma. ¿Qué produce el agua en tu cuerpo? Vida. Tu cuerpo está hecho o tu cuerpo se compone de ¿cuánto porcentaje de agua, Josué? 65%. Imagínense, o sea, más de la mitad de tu cuerpo es agua. Así que el agua tiene un gran valor. Y lo que llama pensamiento la atención es que en los pastos la oveja reposa, porque cuando el pastor le ha dejado satisfecha está llena. Pero el pastor la lleva a las aguas donde esta oveja es alimentada. El agua que Cristo nos ofrece es la que calma la sed. Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le doy, nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota para vida eterna. En las aguas hay algo muy particular, y es que el agua satisface la sed de quien la beba, porque el agua es tranquila y hace quien la tome quede satisfecho. Juan 6:36 dice, el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Por eso vuelvo y te digo, no es que la palabra de Dios haya fallado. Por lo menos en mi vida, no falló. Yo fui el que fallé y comprobé que la palabra de Dios es veraz. Y tuve que arrepentirme y volver a Él para volver nuevamente a estar en línea con Dios. Las aguas tienen características muy específicas. Es clara, es cristalina, porque el símbolo del nuevo creyente es algo fundamental, porque su vida debe ser transparente hacia los demás, mostrando quién habita en él, ya que el agua renueva y purifica. Cuando Dios te lleva junto a las aguas de reposo para pastorearte, es porque Dios tiene que trabajar en tu interior. Tú puedes estar hasta ahora reconociendo que en Dios nada te va a faltar. Entonces hasta ahora vas a pasar a los delicados pastos para reflexionar. Sí, tú me llenaste, tú me cambiaste, tú me sacaste de la muerte eterna y me pasaste a la vida. Tú, Señor, me sacaste de ese mundo de la brujería, tú me sacaste de ese mundo que era el adulterio, tú me sacaste de ese mundo que era la prostitución, tú me sacaste de ese mundo que era la droga, tú me sacaste de ese mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted está meditando. Ahora usted medite, reflexione y reconozca que solamente Cristo te puede cambiar, es que pasas a las aguas. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Pedro 3:1? De la misma manera, esposas, acepten la autoridad de su esposo. No nos vamos a detener ahí. ¿A qué voy? Si algún esposo no obedece la palabra de Dios, podrá ser convertido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta.
y al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando Cristo entra a un corazón, transforma. Entonces tú no tienes que andar con un megáfono a todo mundo diciendo soy creyente, Dios te bendiga, y mostrar esa cara de santo. Oh, varón de Dios, qué bueno. Sí, amén, hermano. Y eso le salen rayos, le sale la aureola. Pero la persona medio se descuida y le sale una cola tan larga que empieza usted a cogerla. Ay, esta cola, ¿por qué está saliendo? Y usted, ay, ¿cómo la escondo? Y viene la otra persona y lo ve y dice, oh, ¿por qué te transformaste? Y es cuando uno mete a una empresa famosos creyentes que terminan robando, haciendo escándalos. Es cuando personas llevan a otro a su casa y termina llevándose su esposa o termina llevándose su esposo, etcétera, etcétera, etcétera. No, Dios dice que ni siquiera debe salir palabra de nosotros. Alguien que no conozca la palabra de Dios debe ser convertido por tu testimonio. Debe ser convertido sin que se le diga una sola palabra, sino a través de la conducta, de la forma sana y respetuosa con que actúa un creyente. Si bien este pasaje está dirigido al trato que debían tener las esposas, porque en ese tiempo muchas mujeres se habían levantado, habían hecho un matriarcado en la iglesia, habían figurado una autoridad, el apóstol les dijo, un momento, y ellas decían, no, mi esposo inconverso, lo voy a dejar, mi esposo, él les dijo, un momento, ustedes lo pueden ganar con su testimonio, ustedes lo pueden ganar con su obediencia, ustedes lo pueden ganar para el Señor, siendo mujeres sensatas. Por eso el apóstol dice que su belleza no venga de adornos externos como peinados exagerados, joyas de oro, ropa fina, sino que su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Por eso yo quiero rescatar eso. De su interior debe salir hacia el exterior. Por ello, el nacimiento del hombre debe ser de su interior más que el exterior. Nicodemo, que era un religioso, perteneciente al Sanedrín, fariseo, llega de noche a Jesús. Y el Señor, ¿qué tuvo que decirle? Nicodemo, Nicodemo, el que no nace del agua, nada tiene que ver conmigo. Juan 3:5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, volvemos al Salmo 23. La persona reconoce que Dios es su pastor. El salmista reconoció que Jehová es su pastor y que él es ¿qué? Una oveja. ¿Una qué? Oveja. Dice la escritura en Mateo capítulo 12, versículo 35. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en él. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en él. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Volvemos al Salmo 23. Jehová es mi pastor. El salmista reconoce que Dios es su pastor. Él como pastor no se exalta, sino más bien él se ve como una oveja. Luego ve que Dios le suple todo y que nada le va a faltar. O sea que Dios permitió que en la obra de Jesucristo en la cruz pudiéramos ser reconciliados con Él. Luego nos lleva a meditar y finalmente nos lleva a las aguas. Por eso, finalmente, es donde junto al arroyo de agua, donde finalmente mi vida es transformada. Por ello Juan el Bautista bautizó en agua,
a los judíos, porque era allí donde finalmente el judío obtenía un cambio de vida y una forma de pensar distinta. ¿Por qué? Mateo 3:2 dice, Juan les decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. O sea, ellos sabían que venía el Mesías. Sabían que el Mesías los iba a redimir del yugo de la esclavitud. Nada les iba a faltar. Ellos meditaban en la ley, en la Torá. O sea, estaban morando. Pero ¿qué les faltaba? Reconocer que junto a las aguas de reposo, serían transformados y cambiados. Por eso Juan 1:25 dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas el que en medio de vosotros está, uno a quien vosotros no conocéis, os bautizará con el Espíritu y con fuego. Por ello el profeta Juan llevaba a las ovejas de Israel a las aguas, donde finalmente ellos debían habitar para siempre y permitir que el reino de Dios habitara en ellos. Lucas 17:20 dice, algunos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús le respondió, el reino de Dios no es algo que pueda verse. Tampoco se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. O sea que las aguas de reposo son las que me permiten a mí reconocer y tener la salvación. Por ello Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tomas de esta agua, nunca jamás tendrás sed, porque el agua que da el buen pastor es el final de donde toda oveja debe llegar. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Por eso, estudiando teológicamente con mi pastor, decíamos, una cosa es el bautismo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. El bautismo es nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hace descansar, o sea, es el bautismo, o sea, tú reconoces que en Cristo tú te identificas con Él. Pero la llenura se busca ¿dónde? Junto a las aguas de reposo. Muchas personas se quedan en una estación, hablemoslo así. Una estación es reconocer que Dios es su pastor y que ellas se deben identificar con el pastor. Otra estación es que el Señor lo que Él les va a dar, nada les va a faltar. O sea, no hay otra manera de ser salvos, sino reconocer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Otra estación. Otra estación es en lugares de delicados pastos me hace descansar, es reconocer la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Muchos se han quedado ahí y no han pasado finalmente a buscar la llenura del Espíritu Santo junto a aguas de reposo. Por eso el Salmo 23 contiene un gran mensaje para el creyente, porque este salmo nos enseña que el proceso por el cual es sometida la persona que reconoce que Dios es su pastor, que vuelve en amistad con su Creador, que desea que le guíe, le guarde y le proteja, y el buen pastor sea su compañero permanente, debe observar en qué estado
está. Bueno, damos gloria a Dios. ¿Qué personas han comunicado? Qué bendición es la palabra. Ya para ir finalizando, un saludo muy especial a Jorge Barbosa. Todas las noches está en sintonía, qué alegría. Mi hermano Albeiro Jiménez, gloria al Señor. Albeiro Jiménez dice amén, 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 gloria al Señor. Y muchas personas que se han comunicado. Yo le invito a usted para que comparta este mensaje. La palabra de Dios es una. Por eso la Biblia dice, pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Yo en ningún momento he querido acomodarte la palabra. Si tú te has dado cuenta, el Espíritu de Dios es el que ha guiado mi palabra para poderte presentar este sermón. Tampoco me las vengo a dar acá de, pues no, soy igual a ustedes, cometo errores, hablo más de la cuenta, a veces se me sale el carácter, de todo. Pero algo que sí procuro es ir a la cruz del Señor. Porque si tú no reconoces todas esas estaciones que te he hablado, déjame decirte que tú nunca podrás decir, confortará mi alma. Y es que ese confortará mi alma, vuelvo y le repito, no es un futuro. Vuelvo y le repito, en el idioma hebreo no hay ni pasados, ni presentes, ni futuros. Lo que pasa es que los traductores del hebreo al español buscan qué significa la palabra y de acuerdo a ello le dan la interpretación. ¿Por qué? Porque hay en el hebreo un imperfecto, el verbo puede ser imperfecto o puede ser perfecto. Perfecto es algo que ya pasó. Imperfecto es algo que está en el presente y futuro. ¿Sí me hago entender? Por eso Dios vive en un eterno presente. Por eso si uno busca en las traducciones de la Biblia, no es que estén mal escritas, no. Lo que pasa es que ellas tratan de dar el significado a la palabra, la mejor palabra que se pueda usar. Ejemplo, estaremos estudiando, si Dios lo permite, el jueves, confortará mi alma. En la Biblia del lenguaje sencillo dice, me das nuevas fuerzas. En la Biblia de Dios para todos dice, renuevas mi alma. En la Biblia K2, Él ha restaurado mi alma. En la Biblia de las Américas, Él renueva mis fuerzas. En la nueva versión internacional, me infunde nuevas fuerzas. La Reina Valera confortará mi alma. Y la Biblia de Dios para todos, me das nuevas fuerzas. O sea que no es que estén mal, no, sino se busca el mejor significado que se pueda dar para la traducción. Si tú no has salido de unas etapas, tú no puedes decir, confortarán mi alma. No lo podrás decir. ¿Por qué? Porque ese estudio de verdad que es maravilloso. Dios nos va llevando y nos va conduciendo cada día por un lugar mejor. Un saludo muy especial para todos. Agradezco a todos los pastores de la sana doctrina. A veces hay transmisiones que hacemos y les pido mil excusas, mis hermanos, porque a veces por el tiempo no me da estar con ustedes. No me da por muchas cosas que tiene que uno tener en la cabeza. Y bueno, le doy gloria a Dios por todo, de verdad que cada día Dios nos lleva de triunfo en triunfo. Pero agradezco a ustedes haber estado conmigo y haber compartido este mensaje, de verdad. Mi hermano Ismael, líder, fundador de Pastores de la Sana Doctrina, estoy muy agradecido contigo por haberme dado ese voto de confianza. A veces hay
discrepancias en la traducción de la palabra, pero la palabra es una. Si tú no cuidas tu salvación, te vas a perder y vas a perder tu salvación. Es como cuando una persona, por decir algo, está trabajando en internet, ¿sí o no, Josué? Uno trabaja y está trabajando en un programa y de pronto abre muchas carpetas, ¿sí o no, Josué? Josué Gómez. Y abre tantas carpetas que se traba el computador. ¿Qué hay que hacer, Josué? Resetearlo o volverlo nuevamente a reiniciar. Ese confortará mi alma tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque si hemos visto el orden del Salmo, no es porque yo lo haya querido llevar así, no, la Biblia nos está llevando así. Porque hay un pasaje en Apocalipsis donde dice que el Cordero está en medio de ellos. Los conducirá y los llevará a manantiales donde calmará su dolor. Dice Apocalipsis, el Cordero que estaba en medio de ellos. Entonces la palabra de Dios, si ve, va cumpliéndose. La obra que Cristo hizo en la cruz es yo reconocerlo a Él como mi Salvador. Si yo lo reconozco como mi Salvador, pues Él viene y me da de su salvación. O sea, su sangre derrama sobre mí. Si yo reconozco que Él murió, debo reposar y reconocer la obra que hizo en la cruz por mí. Ocupó mi lugar. Yo merecía en esa cruz estar. Pero Cristo dijo, no, tú no puedes afrontar. Tú, si mueres en la cruz, eternamente morirás. Porque no eres el Dios, no eres el sustituto ideal para morir por ti mismo, ni morir por la humanidad. Por eso era necesario que Cristo fuera 100% Dios, 100% hombre, para que en su humanidad llevara los pecados de todos, pero en su naturaleza divina pudiera él mismo redimirse de la maldición, que era morir eternamente o alejado de Dios. Por eso él en su humanidad dijo, Padre, o Dios mío, porque no dijo Padre, perdón. Él en su humanidad dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, Dios le estaba diciendo a Dios, ¿por qué me abandonas? Y Dios, Padre, rechaza o aleja o esconde su rostro de su Hijo para no ver el pecado de la humanidad. Son misterios teológicos que algún día los lograremos entender en el cielo. Es como si cogiéramos la mente de un niño recién nacido y esa mente pudiéramos inyectarle todo el conocimiento de la mente de un anciano de 80 años. Pues déjeme decirle que esa mente de ese niño se explotaría su cerebro, no alcanzaría a asimilar porque es un niño. Por eso a un niño uno no le puede soltar un carro, porque él no sabe la responsabilidad que es conducirlo. Mi hijo quiere, papá, enséñeme a manejar, pero todavía no tiene la edad ni la responsabilidad de saber que lo que tiene en sus manos es un vehículo que le puede llevar de un lado al otro, puede ser de bendición, pero a la vez, si no lo sabe controlar, él mismo puede perder la vida o hacerle perder la vida a otro, y lo que era bueno se ha vuelto malo por no saberse llevar. Así es la vida en Cristo. Si tú no lo recibes a Él como tu Señor, lo que sería para ti una gran bendición viene a ser una maldición. Judas andaba con el Maestro, escuchó la misma enseñanza que los otros 11, vio los mismos milagros que los otros 11, pero él no quiso creer y él pensó que haría un bien a la humanidad israelita entregándolo al Sanedrín, a quien él reconocía como su Dios. Hombres, una vez lo entrega, se da cuenta del gran daño que ha hecho y en cambio de arrepentirse, lo que había dentro de su corazón fue lo que fue y expresó y se ahorcó. Que eso no nos pase a nosotros. Por eso, comparte este mensaje. Quizás tú no quieres que yo te mencione
cuando estamos en las transmisiones, está bien, pero compártelo a otros. Escúchalo en privado, escúchalo en silencio. Y si Dios te ministra, dale la gloria a Él, porque ese es el propósito por el cual nosotros todos los días nos preparamos y nos disponemos para compartir la palabra de Dios. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Muchas gracias a Gladys Villalobos, a Jorge Barbosa, a Albeiro Jiménez, ¿quién más se comunicaron? Todos los que han estado, Alex Tavera, Javier Castañeda, Ruth Yepes, Alexa Rivera, Jonathan Valencia, Jonathan Aguilar, ¿quién más está por ahí, amor? Ramiro Comba, Rosy Jiménez, Cici Gavis, Alexa Tavera, en fin, Gladys Villalobos, bueno, todas las personas que se han unido. Comparte esta transmisión, será de gran bendición para otros, y así también pues nos animas a seguir en este trabajo, nos animas a seguir en esta lucha que cada día procuramos glorificar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Oremos para finalizar, ya para irnos. Pido a Dios que en esta hora este mensaje haya sido y sea de bendición para tu vida. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos llegar a cada vida. Hoy he expuesto tu palabra de la mejor manera. No he querido vanagloriarme ni exaltarme del conocimiento, porque realmente eres tú el que lo hablas a mi oído y yo lo expreso a tu pueblo. Tampoco quiero, Señor, figurar como un santo, no. Soy uno más de los que en esta hora se unen conmigo en oración. Y te venimos a decir, Señor, queremos que tú vengas a nuestra vida y que tú seas nuestro pastor. Queremos que tú vengas a nuestra vida y transformes nuestro ser. Yo te pido, Señor, en esta hora, que tú fluyas, porque es tu palabra la que yo he expuesto, Señor. Yo no he expuesto nada maravilloso, no he expuesto nada fuera de lo común, sino he expuesto tu palabra, y tu palabra es vida, y tu palabra no vuelve vacía. Por eso, Padre, a cada hogar donde llegue esta palabra, transforma corazones. A cada hogar donde lleva esta palabra, transforma vidas. Mira a aquel que se encuentra enfermo, Señor. Envío tu palabra de sanidad. Aquel que se encuentra postrado en una cama. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y crea la palabra. No es el nombre de una persona la que produce los milagros. No es el ministerio de una persona la que produce los milagros. Es la palabra de Dios. Si tú crees a esa palabra, levántate ahora mismo de esa silla de ruedas donde estás postrado. Levántate y suelta esas muletas en el nombre de Jesús de Nazaret. Si estás enfermo de COVID, ahora mismo envío la palabra, que la palabra de Dios restaure tus pulmones, restaure las partes afectadas que esta enfermedad ha venido carcomiendo el cuerpo, y que sea restaurado ahora mismo tu cuerpo, y que tú puedas testificar a otros y decir verdaderamente: Dios es poderoso, Dios es grande, y en esta cuarentena Dios sigue haciendo milagros, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. No buscamos milagros para obtener dinero. No buscamos milagros para obtener fama. Solo buscamos la gloria de Dios, que llegue y toque tu vida, que toque tu corazón, que toque todo tu ser, que toque todo tu interior, y que ahora mismo tú sientas el poder de la palabra de Dios que envío a tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, envío tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, envío tu palabra creadora, envío tu palabra sanadora, envío tu palabra restauradora, que transforme vidas, transforme corazones, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir la palabra de Dios con nosotros. No se te olvide
comparte este mensaje, compártelo y extiende así la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Un aliento de vida. Palabra de edificación y consolación con el pastor Jorge Enrique Gómez Sánchez. Comunícate con nosotros 312-312-2890, Bogotá, Colombia. Te esperamos en nuestro próximo Aliento de Vida.